nueva normalidad. Es el concepto más repetido, el más ansiado, el más esperanzador, y aunque no sabemos exactamente en qué consistirá, desde Bombas Gens Entredart tenemos claro que cuando llegue os vamos a querer a nuestro lado. ¿Preparados? ¿Estamos bien, Valencia? Bienvenidos. Ahora todo está bien. ¿Estamos bien? Bienvenidos a las entrevistas de Valenquit. ¿Cómo te llamas? Me llamo Jesús Manzano. ¿Cuál fue tu primer contacto con tu disciplina artística? Yo creo que mi primer instrumento musical fue un órgano de estos pequeñitos que era medio juguete, medio instrumento musical, así muy pequeñito, blanco. ¿Cuál es tu instrumento favorito? Mi instrumento favorito es la guitarra, eléctrica y acústica. Bueno, sobre todo acústica. ¿Qué música se escuchaba en tu casa? Mis padres escuchaban la música que estaba de moda en aquella época, que era pues, yo qué sé, Julio Iglesias, Nino Bravo, los Platters, no sé. ¿Qué música escuchabas de pequeño? A mí me gustaban mucho los Hombres G. ¿Tus padres te dejaban hacer música, teatro o cualquier actividad artística de pequeño? Mis padres no es que me animaran a hacer nada artístico, pero les gustaba que lo hiciera, o sea que me facilitaban. Si yo quería una guitarra, pues me la compraban y vamos, siempre les ha gustado que yo haga cosas artísticas. ¿Te llevaban a conciertos, museos, obras de teatro cuando eras pequeño? Me llevaban de vez en cuando a algún museo, alguna cosa, sí, pero no todas las semanas. ¿Qué quieres ser de mayor? De mayor quiero ser futbolista, pero los futbolistas se retiran a los 35 años y yo tengo más, así que lo tengo difícil. ¿Reñías con tus hermanos? Pues yo tengo 2 hermanas un poquito más pequeñas que yo y sí que les hacía rabiar de vez en cuando, la verdad. ¿Qué hacías durante el verano? Yo el verano lo pasaba en un apartamento de la playa que tenían mis padres en El Puig y en Valencia. Y luego me iba siempre varias semanas a un pueblecito de Cuenca que se llama Villar del Humo, muy pequeño, y ahí la verdad es que me lo pasaba muy bien. ¿Extrañas algo de tu niñez? De mi niñez extraño pues el no tener responsabilidades y no tener que estar pensando en el trabajo, el vivir la vida simplemente y disfrutarla. Cuéntame tu mayor travesura. Mi mayor travesura fue en el pueblo que he contado antes. Una noche, ya de noche, mis amigos y yo fuimos a la plaza de toros, donde hacían toros para la gente del pueblo, y soltamos a las vaquillas en libertad. Y se lió una bastante importante en el pueblo. ¿Qué haces durante tu tiempo libre? Pues mi tiempo libre, como he tenido la suerte de convertir mis hobbies, que es lo que me gustaba hacer en mi tiempo libre, que era el teatro y la música, como los he convertido en mi profesión, ahora resulta que mi tiempo libre lo puedo dedicar a otras cosas como leer, hacer deporte y otro tipo de cosas que también me gustan. ¿Qué es lo mejor y peor de esta cuarentena? Lo mejor de la cuarentena es poder estar con mi familia aquí en casa, porque durante el año con tantos viajes a Madrid, a actuar y todo esto los veo poco. Y lo peor pues es no poder ir a un bar con los amigos a tomarme algo. ¿Qué le recomiendas a los niños y niñas que les gusta cualquier tipo de expresión artística? Pues a los niños les recomiendo que investiguen en muchas disciplinas artísticas, que no se conformen con ver teatro y la música, no, que investiguen, porque hay muchas cosas, la pintura, ir a museos, y no sé, hay muchísimas, y que investiguen un poco todas para descubrir qué es lo que realmente les gusta. Si yo no te conociera y te preguntaría quién eres, ¿qué me contestarías? Pues soy un chico que se ha dedicado a intentar vivir de su creatividad, y ahora mismo pues trabajo en El Hormiguero, que es uno de los programas más vistos de la tele, y en Onda Cero, en el programa Más de Uno, que es uno de los más oídos de la radio, así que al final estoy trabajando en los sitios donde yo quería trabajar, y eso ha sido a través de mucho esfuerzo. Por último, te planteamos un reto.
Menciona a 2 amigos o amigas tuyas para que participen en esta entrevista. Pues se me ocurre que podemos liar para esto, que estará encantado de hacerlo, Peter Pardo, que es mago, cómico, toca la guitarra, ha tocado en grupos, es maestro de escuela además, o sea, es un tío muy completo. ¡Hola, Valencia! ¿Estamos bien? Muchas gracias, nos escuchamos pronto. En Teatro Carolina estamos deseando volver a compartir momentos mágicos con todos vosotros y disfrutar de nuevo de nuestros infantiles, nuestras impros, la comedia, la música. Te esperamos muy pronto. Benvinguts a Valenquit.